Amados hermanos y amigos que nos escuchan, tengan cada uno de vosotros paz, salud y bendición. En esta bendecida mañana de miércoles, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy iniciamos la lectura del capítulo 38 del libro El deseado de todas las gentes, titulado Venid, reposad un poco. Primera parte. Este capítulo está basado en los libros de Mateo, capítulo 14, versículo 1, 2, 12 y 13. Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 32. Lucas, capítulo 9, versículo 7 al 10. Al volver de su gira misionera, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Los discípulos vinieron a Jesús y le contaron todo. Su unión íntima con él los animaba a presentarle todos los incidentes favorables y desfavorables que les ocurrieran. La alegría que sentían al ver los resultados de sus trabajos y el pesar que les causaban sus fracasos, faltas y debilidades. Habían cometido errores en su primera obra de evangelización, y mientras relataban francamente a Cristo lo sucedido, él vio que necesitaban muchas instrucciones. Vio también que se habían cansado en el trabajo y necesitaban reposo. Pero no podían obtener el aislamiento necesario donde se encontraban entonces, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. La gente se agolpaba en derredor de Cristo, ansiosa de ser sanada y ávida de escuchar su palabra. Muchos sentían atraídos a él, porque les parecía ser la fuente de toda bendición. Muchos de los que se agolpaban en derredor de Cristo para recibir el precioso don de la salud, le aceptaban como su Salvador personal. Muchos otros que tenían entonces confesarle, a causa de los fariseos, se convirtieron cuando descendió el Espíritu Santo, y delante de los sacerdotes y gobernantes airados, le reconocieron como el Hijo de Dios. Pero ahora Cristo anhelaba un retiro, a fin de poder estar con los discípulos, porque tenían mucho que decirles. En su obra habían pasado por la prueba del conflicto y habían encontrado oposición de diversas formas. Hasta ahí habían consultado a Cristo en todo, pero durante algún tiempo habían estado solos y a veces habían estado muy angustiados en cuanto a saber qué hacer. Habían hallado mucho estímulo en su trabajo, porque Cristo no los había mandado sin un espíritu, y por la fe en él habían realizado muchos milagros, pero ahora necesitaban alimentarse con el pan de vida. Necesitaban ir a un lugar de retiro, donde pudiesen estar en comunión con Jesús y recibir instrucciones para su obra. Y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco. Cristo está lleno de ternura y compasión por todos los que participan en su servicio. Él quería mostrar a sus discípulos que Dios no requiere sacrificio, sino misericordia. Ellos habían consagrado todo su corazón a trabajar por la gente, y esto agotó su fuerza física y mental. Era su deber descansar.
Al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían peligro de atribuirse el mérito a sí mismo, de sentir orgullo espiritual y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Les esperaba una gran obra y ante todo debían aprender que su fuerza no residía en sí mismos, sino en Dios. Como Moisés en el desierto del Sinaí, como David entre las colinas de Judea, o Elías a orillas del arroyo de Carit. Los discípulos necesitaban apartarse del escenario de su intensa actividad para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. Amados oyentes, mañana volveremos con la lectura de la segunda parte del capítulo. Venid, reposad un poco. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero sobre todo, hermanos, conservad la fe. Conservadla.